La mayor Isabel Fuentes bajó 200 metros bajo la vertical de la pirámide del Sol antes de que su GPS marcara que estaba 2 kilómetros al norte, en una ubicación que, según toda lógica cartográfica, situaba su posición actual dentro de roca sólida y sin oxígeno. El descenso había comenzado como una operación de rutina, o al menos eso era lo que el informe de la Secretaría de la Defensa Nacional pretendía establecer en los archivos oficiales del 3 de septiembre de 2023. El aire allí abajo, sin embargo, contaba una historia diferente. Era una mezcla densa y estancada que sabía a cobre oxidado y polvo de siglos, una atmósfera pesada que se adhería a la garganta a pesar de los respiradores tácticos de grado militar. Isabel ajustó la correa de su fusil FX-05 Xiuhcoatl, sintiendo cómo el peso del equipo se multiplicaba con cada metro que descendían hacia la oscuridad absoluta, una negrura tan densa que las linternas de 3000 lúmenes apenas lograban cortar la bruma de partículas suspendidas. Detrás de ella, el sargento Silva y el cabo Méndez descendían en silencio, sus botas generando un eco rítmico que rebotaba contra las paredes de toba volcánica con una acústica antinatural, casi como si el túnel mismo estuviera respirando al unísono con ellos. Mayor, el medidor de calidad del aire está arrojando lecturas erráticas. La voz de Silva crepitó en el auricular, cargada de una estática inusual para la profundidad a la que se encontraban. Detecto trazas de ozono, pero también algo más. Parece mercurio vaporizado, aunque los niveles son demasiado bajos para ser tóxicos de inmediato. Isabel se detuvo un instante, apoyando su mano enguantada contra la pared del túnel para estabilizarse mientras su mente procesaba la información. La superficie bajo sus dedos no se sentía como la excavación tosca que los trabajadores del metro habían reportado accidentalmente días atrás. La piedra estaba fría, excesivamente lisa y cortada con una precisión que desafiaba las herramientas de obsidiana de los antiguos teotihuacanos. 12 años atrás, la comunidad académica se había burlado de su tesis doctoral cuando sugirió que la red de túneles bajo la ciudad de los dioses era un sistema hidráulico complejo diseñado para replicar el inframundo. Pero lo que estaba tocando ahora no era simplemente arqueología, era una anomalía arquitectónica imposible. Mantengan las máscaras selladas y verifiquen sus suministros de oxígeno, ordenó Isabel, forzando un tono de calma clínica que no sentía. No estamos aquí para hacer turismo geológico. Nuestra prioridad es mapear la extensión estructural y determinar si hay riesgo de colapso para la zona arqueológica superior. Sin embargo, la verdadera preocupación de Isabel no era el colapso, sino la lectura que brillaba en su muñeca izquierda. El dispositivo Garmin táctico, sincronizado con la red de satélites militares, parpadeaba con una luz verde fantasmal que iluminaba su rostro pálido y cubierto de una fina capa de sudor frío. Según la pantalla, no solo estaban desplazados horizontalmente hacia el norte, sino que la profundidad seguía aumentando a un ritmo que no coincidía con sus pasos físicos. Habían caminado en una pendiente descendente de apenas 15 grados, pero el altímetro insistía en que habían caído en picada hacia el manto terrestre. «Mayor, mi brújula está girando», susurró Méndez, con un tono que bordeaba el pánico. «No busque el norte, está siguiendo algo que se mueve debajo de nosotros». Isabel se giró bruscamente hacia el cabo, iluminando su pecho con la linterna táctica para ver el instrumento. La aguja magnética no apuntaba hacia ninguna dirección cardinal. En su lugar, giraba perezosamente en sentido contrario a las agujas del reloj, como si estuviera siendo repelida por una fuerza magnética masiva ubicada en el centro de la Tierra. Aquello no era un simple fallo de equipo, era una distorsión local del campo electromagnético, un fenómeno que Isabel solo había leído en informes clasificados de zonas de exclusión minera, nunca bajo un sitio patrimonio de la humanidad. «Ignoren la brújula, confíen en el mapeo inercial», mintió Isabel, sabiendo perfectamente que si el GPS fallaba, los sistemas inerciales probablemente también estarían comprometidos. Continuamos avanzando. El escáner LIDAR debe estar registrando la topografía del túnel. Analizaremos los datos cuando regresemos a la superficie. El equipo reanudó la marcha.
Pero la atmósfera había cambiado drásticamente. La oscuridad parecía haberse vuelto más agresiva, presionando contra sus trajes como si el peso de la pirámide sobre sus cabezas se hubiera triplicado de golpe. A medida que avanzaban, el túnel comenzó a ensancharse, transformándose de un pasadizo angosto excavado en la tierra a un corredor rectangular con techos de 4 metros de altura. Fue entonces cuando Isabel notó algo que hizo que su sangre se helara. En las paredes, entre los glifos erosionados que representaban a Tlaloc y a la serpiente emplumada, había marcas de rozamiento recientes, surcos profundos en la piedra que solo podían haber sido causados por maquinaria pesada o equipo de arrastre metálico. ¡Alto!, susurró Isabel, levantando el puño cerrado para detener a su escuadra. Se acercó a una de las marcas, pasando el dedo por el surco. No había polvo acumulado dentro de la hendidura, lo que significaba que el daño se había producido hace muy poco tiempo, quizás horas antes de su llegada. Pero eso era imposible, porque la entrada que utilizaron había estado sellada por toneladas de escombros hasta que el equipo de limpieza del metro la abrió por error. Nadie había entrado aquí en 1500 años, y sin embargo, la evidencia física gritaba lo contrario. «Sargento Silva, ilumine ese sector a las 2 en punto», ordenó, señalando hacia una alcoba oscura que se abría a la derecha del corredor principal. El haz de luz de Silva cortó la oscuridad y reveló un objeto que no pertenecía a ese siglo ni a ese milenio. Tirado en el suelo, medio enterrado en el polvo grisáceo, yacía un casco de combate de acero del modelo M1 utilizado por el ejército estadounidense durante la Guerra de Vietnam, con la pintura verde oliva carcomida por la humedad y el tiempo. Junto al casco, una caja de munición oxidada con letras estarcidas en inglés apenas legibles, Project Q 1970. Isabel sintió un vértigo nauseabundo. Su mente de arqueóloga intentaba racionalizar el hallazgo como una broma elaborada o una contaminación moderna, pero su mente militar reconocía el equipo estándar de una época pasada. Estaban a cientos de metros bajo tierra, en un lugar que no figuraba en ningún mapa, mirando los restos de una expedición que, oficialmente, nunca existió. Mayor. La voz de Méndez tembló, y esta vez no fue por la brújula. Mire hacia adelante, el túnel se acaba. Isabel levantó la vista y dirigió su linterna hacia el final del corredor. Lo que vio la dejó sin aliento. El túnel no terminaba en un muro de roca o un derrumbe. Desembocaba en una inmensa caverna subterránea que se extendía más allá del alcance de sus luces. Un vacío colosal en las entrañas de México. Pero lo más aterrador no era el tamaño de la cueva, sino lo que había en el centro. Una estructura metálica, moderna, con pasarelas oxidadas y luces de emergencia que parpadeaban con un ritmo agónico, incrustada violentamente dentro de la arquitectura sagrada de los antiguos teotihuacanos. El GPS en su muñeca emitió un pitido agudo, marcando una nueva actualización de posición. Isabel miró la pantalla y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las coordenadas ya no mostraban un error de ubicación, ahora mostraban una fecha, 14 de agosto de 1973, y debajo de la fecha una sola palabra parpadeaba en rojo brillante, una advertencia que ningún satélite debería ser capaz de transmitir. Cuarentena. ¿Cómo era posible que una instalación militar completa estuviera escondida bajo el sitio turístico más visitado del país sin que nadie lo supiera? La respuesta, Isabel temía, no estaba en los libros de historia, sino en la oscuridad que se extendía frente a ellos. Una oscuridad que olía a electricidad quemada y miedo antiguo. «Preparen armas», ordenó Isabel, quitando el seguro de su rifle con un chasquido metálico que resonó como un disparo en el silencio sepulcral. No estamos solos aquí abajo, y lo que sea que construyó esto, no quería que nadie lo encontrara.
Para comprender la gélida determinación con la que la mayor Isabel Fuentes sostuvo su rifle frente a esa oscuridad imposible, es necesario retroceder mucho antes de que el primer soldado pusiera una bota en el subsuelo de Teotihuacán. Su presencia en esa operación clasificada no era una coincidencia administrativa, ni el resultado de una rotación de personal rutinaria. Era la culminación de una tragedia personal que había tardado 12 años en cerrar su ciclo. A sus 36 años, Isabel no era simplemente una oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional con un historial impecable en inteligencia táctica, sino una mujer que había pasado la última década intentando enterrar a la persona que solía ser. Antes de aprender a desmontar un fusil FX-05 Xiuhcuatl en menos de 30 segundos o de liderar escuadrones de reconocimiento en la Sierra de Guerrero, Isabel había sido una promesa académica brillante, aunque controversial, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su vida giraba en torno al polvo, pero no al que levantan las botas militares, sino al que se acumula sobre los códices y las piedras milenarias. Como arqueóloga especializada en el periodo clásico tardío de Mesoamérica, había dedicado su juventud a estudiar obsesivamente la arquitectura de la ciudad de los dioses, convencida de que la historia oficial estaba incompleta. Su caída en desgracia ocurrió una tarde lluviosa de noviembre, 12 años atrás, en un auditorio que olía a madera vieja y soberbia académica. Isabel presentaba su tesis doctoral titulada La Red Inferior, evidencia de infraestructura preteotihuacana y anomalías geológicas artificiales. En ese documento, fruto de 4 años de investigación de campo y análisis de georradar que ella misma había financiado, proponía una teoría que sus colegas consideraron no solo audaz, sino delirante. Isabel sostenía que la Calzada de los Muertos no era simplemente una avenida ceremonial, sino el techo de un complejo sistema de ventilación para una ciudad espejo que existía cientos de metros bajo la superficie, una metrópolis subterránea diseñada para sobrevivir a un cataclismo solar. La comunidad científica no fue amable. Su mentor, el eminente doctor Arriaga, no solo rechazó sus conclusiones frente al Consejo, sino que se encargó de ridiculizarla públicamente, sugiriendo que Isabel había permitido que su imaginación se contaminara con pseudociencia y mitos locales sin fundamento. La humillación fue absoluta y devastadora. Le revocaron los fondos para futuras excavaciones, sus artículos fueron rechazados por las revistas especializadas y su reputación quedó marcada con el estigma de la locura. Arrinconada por el desempleo y consumida por una rabia fría hacia una academia que prefería la ceguera a la innovación, Isabel tomó una decisión drástica que sorprendió a todos los que la conocían. Cambió la pala por el rifle. Ingresar al ejército mexicano fue su manera de purgar el dolor. Buscaba una estructura donde las órdenes fueran claras, donde la jerarquía no dependiera de debates teóricos interminables y donde el agotamiento físico fuera tan intenso que le impidiera soñar con túneles olvidados. Durante el entrenamiento básico, Isabel descubrió que poseía una resistencia mental que superaba a la de reclutas 10 años más jóvenes. Canalizó su frustración intelectual hacia la estrategia militar, absorbiendo manuales de topografía, balística y supervivencia con la misma voracidad con la que antes devoraba textos antiguos. Su ascenso fue rápido, impulsado por una disciplina férrea y una capacidad analítica que le permitía ver patrones en el terreno que otros oficiales pasaban por alto. Sin embargo, el pasado tiene una forma cruel de reclamar sus deudas. A pesar de sus esfuerzos por convertirse en la soldada perfecta, Isabel nunca dejó de ser arqueóloga en secreto. En sus días de permiso, mientras sus compañeros regresaban con sus familias o salían a beber, ella revisaba mapas satelitales y seguía de cerca los nuevos descubrimientos en la zona arqueológica, sintiendo una mezcla de alivio y amargura cada vez que un hallazgo menor salía a la luz, sabiendo que seguían rascando apenas la superficie. Su vida personal se había erosionado bajo el peso de esta doble identidad. No tenía esposo ni hijos, y su relación con sus padres se había enfriado hasta convertirse en llamadas telefónicas obligatorias en Navidad, principalmente porque ellos nunca perdonaron que abandonara una carrera prestigiosa para jugar a la guerra, como solía decir su madre con desdén.
La ironía del destino se manifestó 48 horas antes de encontrarse frente a esa señal de cuarentena. Isabel había sido convocada a las oficinas centrales de la Sedena en la Ciudad de México, esperando una reprimenda o una nueva asignación logística en la frontera norte. En su lugar fue recibida por el general Cepeda, un hombre de rostro pétreo que tenía sobre su escritorio un expediente grueso con una etiqueta amarilla. Al sentarse, Isabel reconoció con un vuelco en el estómago la portada del documento. Era su tesis doctoral, aquella que había sido la causa de su ruina académica. El papel estaba desgastado, subrayado con tinta roja y lleno de notas al margen escritas con una caligrafía nerviosa que no reconocía. El general no le preguntó sobre su manejo de armas ni sobre su liderazgo en combate. Fue directo al grano, con una seriedad que heló la sangre de la mayor. Le explicó que, tras el accidente de los trabajadores del metro que perforaron una cavidad desconocida, los equipos de reconocimiento inicial habían enviado datos que no coincidían con ningún mapa geológico moderno, pero que se alineaban con una precisión aterradora a los diagramas especulativos que Isabel había dibujado una década atrás. El ejército no la necesitaba como soldado en ese momento. La necesitaban porque ella era la única persona en todo el hemisferio que había predicho la existencia de ese laberinto. Lo que para la academia fue una fantasía risible, para la seguridad nacional se había convertido en una crisis de prioridad 1. Isabel aceptó la misión con una mezcla de vindicación y terror absoluto. Por un lado, la realidad le estaba dando la razón de la manera más contundente posible. Sus teorías eran correctas. Por otro lado, si sus hipótesis sobre la red inferior eran ciertas, entonces sabía cosas que el general Cepeda ignoraba. Sabía que los constructores originales de Teotihuacán no diseñaron esos túneles para esconder tesoros, sino para encerrar algo. En su tesis había incluido traducciones de glifos prohibidos que hablaban de la oscuridad que respira y de los que caminan sin piel. Había borrado esos capítulos de su mente para poder dormir por las noches, pero ahora, mientras descendía hacia las entrañas de la tierra, esas viejas traducciones regresaban a su memoria con la claridad de una pesadilla recurrente. La mujer que estaba parada en la oscuridad, mirando la pantalla del GPS, ya no era solo la mayor Fuentes, la oficial eficiente y distante. En ese instante, las dos mitades de su vida colisionaron violentamente. La arqueóloga que buscaba la verdad y la soldado entrenada para neutralizar amenazas se fusionaron en una sola entidad alerta. Sabía que su equipo, compuesto por hombres valientes y bien armados, dependía enteramente de su capacidad para interpretar un entorno que desafiaba la lógica moderna. Ellos veían pasillos de roca y cables viejos. Ella veía una arquitectura ritual diseñada para confundir la percepción humana. Isabel ajustó la correa de su casco, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastándole el pecho más que la presión atmosférica del subsuelo. No estaba allí por casualidad, ni por mérito militar convencional. Estaba allí porque, en el fondo, siempre había pertenecido a ese lugar. La obsesión que destruyó su carrera académica era ahora la única herramienta que podría mantenerlos con vida. Mientras respiraba el aire viciado del túnel, Isabel comprendió que la validación que tanto había anhelado venía con un precio terrible. Tener razón significaba que estaban atrapados en una trampa construida hace 2000 años, una trampa que ahora, inexplicablemente, tenía cerrojos electrónicos de la Guerra Fría. Su conocimiento ya no era una teoría, era un mapa de supervivencia, y cada paso hacia adelante confirmaba que el verdadero horror no era lo que desconocían, sino lo que ella, muy en el fondo, siempre había sospechado que encontrarían. El haz de luz de la lámpara táctica montada en el rifle de Isabel cortó la oscuridad, revelando partículas de polvo que parecían suspendidas en el aire, inmóviles, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese corredor subterráneo. El equipo avanzó en formación de diamante, con el sargento Silva en la vanguardia y el cabo Ramírez monitoreando los equipos de comunicación en la retaguardia, mientras el sonido de sus botas sobre la piedra volcánica resonaba con un eco metálico antinatural.
A medida que descendían, la arquitectura a su alrededor comenzó a mutar de manera grotesca. Los muros de basalto tallado con la precisión milenaria de los teotihuacanos estaban ahora profanados por vigas de acero oxidado y cableado grueso cubierto de moho negro, una fusión aberrante entre la ingeniería prehispánica y la brutalidad industrial de la Guerra Fría. «Mayor, tengo lecturas térmicas erráticas», susurró Ramírez, su voz temblando ligeramente a través del auricular, rompiendo el silencio opresivo que reinaba en el túnel. Los sensores indican que la temperatura desciende 10 grados cada 5 metros, pero el ambiente se siente sofocante, casi tropical. Isabel ignoró el sudor frío que le bajaba por la espalda y se concentró en una compuerta blindada que apareció frente a ellos. Una estructura masiva de acero con una ventanilla de vidrio reforzado, ahora opaca por décadas de suciedad. Sobre el metal corroído, apenas visible bajo la capa de óxido, se distinguía un estarcido militar desvaído. Proyecto Quetzal, nivel 4, acceso restringido. La presencia de esa puerta allí, a esa profundidad, era una imposibilidad logística que desafiaba toda explicación racional, pues no había registros de excavaciones masivas en la zona durante los años 70 que pudieran justificar el transporte de materiales tan pesados sin alertar a la población local. Silva intentó forzar la cerradura con una barra de demolición, sus músculos tensos bajo el uniforme, pero el mecanismo cedió con una facilidad sospechosa, emitiendo un gemido hidráulico que sonó casi como un suspiro humano. Al otro lado, el pasillo se expandía hacia una sala de operaciones abandonada, llena de consolas de computadoras de cinta magnética y osciloscopios destrozados, cubiertos por una capa de polvo gris que no mostraba huellas recientes. Sin embargo, fue entonces cuando ocurrió la primera anomalía innegable, el evento que transformó la inquietud en pánico puro. De repente, los radios de todo el escuadrón estallaron en una cacofonía de estática blanca, tan fuerte que Isabel tuvo que arrancarse el auricular momentáneamente. Ramírez manipuló frenéticamente los diales de su equipo de comunicaciones, tratando de filtrar el ruido, pero sus dedos se detuvieron en seco cuando la estática se aclaró, dando paso a una voz clara, masculina y aterrorizada que transmitía en una frecuencia de onda corta obsoleta. «No podemos salir, las paredes se mueven, repito, las paredes se mueven, hemos vuelto al punto de inicio por tercera vez. El sargento Miller está... Dios mío, Miller está fundido con la roca». La transmisión se cortó abruptamente, reemplazada por un zumbido bajo y eléctrico. «Eso es una grabación», dijo Silva rápidamente, levantando su arma y apuntando hacia las sombras de la sala, buscando la fuente de la transmisión. «Alguien está jugando con nosotros, algún bromista con un transmisor de largo alcance». «Negativo, sargento», respondió Ramírez, pálido como un cadáver bajo la luz verdosa de sus monitores. «No es una grabación externa. La señal se originó dentro de nuestros propios equipos. No vino de afuera. Se generó en los circuitos de mis radios, como si la frecuencia ya estuviera allí, esperando a que la encendiéramos. Además, la firma de voz, el análisis espectral, indica que es una transmisión en tiempo real, no una cinta magnética». Isabel se acercó a una de las consolas antiguas, notando que, aunque el lugar parecía abandonado hacía 50 años, las luces piloto de los generadores de emergencia parpadeaban con un ritmo débil pero constante. Tocó la superficie de metal y sintió una vibración sutil, una resonancia que le provocó náuseas instantáneas. «Mayor, mire esto», llamó uno de los soldados rasos, apuntando su linterna hacia el final de la sala, donde el túnel continuaba. Isabel caminó hacia allí y sintió que su mente de arqueóloga luchaba por procesar lo que sus ojos militares veían. El túnel frente a ellos no era recto. No se curvaba, se plegaba. La luz de la linterna, que debería viajar en línea recta hasta golpear una superficie, se curvaba visiblemente hacia arriba, iluminando el techo como si la gravedad hubiera cambiado de eje.
Lanzó una barra de luz química roja hacia adelante. En lugar de caer al suelo, la barra flotó en el aire durante 2 segundos imposibles, girando sobre su propio eje, antes de ser succionada hacia la oscuridad a una velocidad vertiginosa, dejando una estela roja que tardó demasiado en desvanecerse. «Fallo gravitacional localizado», murmuró Isabel, recordando las teorías marginales que había leído en los archivos confiscados durante su investigación doctoral, teorías sobre cámaras de resonancia diseñadas para alterar la percepción. No es una ilusión óptica, el espacio físico aquí abajo es inestable. «¿Inestable?», espetó Silva, retrocediendo un paso, perdiendo por primera vez su compostura de hierro. «Mayor, esa barra de luz no solo cayó, fue atraída, algo la jaló». En ese instante, el medidor de radiación Geiger en el cinturón de Isabel comenzó a chasquear furiosamente, no detectando radiación nuclear, sino un tipo de energía electromagnética que saturó los sensores al máximo. Y entonces todos lo sintieron al mismo tiempo, la inconfundible sensación de ser observados. No era la paranoia habitual de una zona de combate, era una presión física en la base del cráneo, una mirada colectiva que emanaba de las paredes mismas. Ramírez gritó cuando su equipo de radio se encendió solo nuevamente. Esta vez no hubo voz, solo un sonido, una respiración pesada, húmeda y rítmica, que sonaba exactamente detrás de ellos, aunque la retaguardia estaba vacía. Isabel giró sobre sus talones, con el rifle en alto, pero solo encontró el vacío del corredor por el que habían llegado. Sin embargo, cuando volvió a mirar hacia el frente, la disposición de las consolas en la sala había cambiado. Las mesas estaban ahora en ángulos diferentes. La puerta por la que habían entrado estaba 3 metros más a la izquierda de lo que recordaba. «Nadie se mueva», ordenó Isabel, su voz firme contrastando con el terror que le helaba la sangre. «El entorno reacciona a nuestro movimiento. Si corremos, el laberinto cambiará más rápido. Estamos dentro de un mecanismo de defensa activo». La explicación racional de Silva sobre gases alucinógenos murió en su garganta cuando vio su propia brújula. La aguja no apuntaba al norte, sino que giraba frenéticamente en sentido contrario a las agujas del reloj, y luego, con un clic audible, se detuvo apuntando directamente hacia abajo, hacia el suelo de piedra sólida, como si el centro magnético de la Tierra se hubiera movido justo debajo de sus botas. Ya no había duda alguna. Las leyes de la física que regían el mundo de la superficie no tenían jurisdicción en esa profundidad. Estaban en el dominio de algo más antiguo y mucho más hostil. La orden de mantener la posición se disolvió en el aire denso y metálico cuando el teniente Silva reportó la primera anomalía visual confirmada. No se trataba de una lectura de instrumentos ni de una corazonada. Era una imposibilidad física manifestándose a 3 metros de su perímetro defensivo. La linterna táctica montada en su rifle iluminaba el pasillo por el que supuestamente habían llegado, pero el haz de luz no revelaba el túnel de roca volcánica que habían recorrido hace 10 minutos. En su lugar, la luz se estrellaba contra una pared de concreto reforzado, pintada de un verde institucional descascarado, con una puerta de acero blindado que lucía una placa oxidada. Sección 4. Acceso restringido. Proyecto Quetzal, 1971. La retirada era imposible porque el camino de regreso había dejado de existir, reemplazado por una arquitectura que pertenecía a una era diferente, injertada violentamente en la geología antigua. Isabel sintió que el vértigo amenazaba con derribarla, pero su entrenamiento militar forzó a su cuerpo a reaccionar antes que su mente. Hizo una señal de mano para reorganizar la formación, indicando a los 6 hombres bajo su mando que formaran un semicírculo defensivo frente a la nueva estructura. El silencio en el túnel era absoluto, opresivo, carente incluso del goteo de agua o el zumbido de insectos que caracteriza a las cavernas naturales. Era un silencio artificial, hermético, como el interior de una tumba sellada al vacío. «Mayor»,
susurró el cabo Méndez, su voz temblando ligeramente a través del sistema de comunicación integrado en el casco. Mis lecturas de radiación están subiendo. No es peligroso todavía, pero el patrón es errático. Sube y baja como si la fuente estuviera respirando. Mantengan la calma y verifiquen sus suministros de oxígeno, respondió Isabel, obligando a su voz a sonar monótona y controlada. No vamos a retroceder porque no hay hacia dónde retroceder. Nuestra única opción es avanzar y encontrar una salida alternativa o el punto de origen de esta distorsión. Silva, quiero que fuerces esa puerta. El proceso de abrir la puerta de acero reveló la primera capa del horror que les esperaba. No estaba cerrada con llave, sino soldada por el óxido y el tiempo, requiriendo el uso de una barra hidráulica que chirrió agónicamente, un sonido que resonó demasiado lejos en la oscuridad, delatando su posición a cualquier cosa que pudiera estar escuchando. Cuando el metal finalmente cedió con un gemido estructural, el aire que escapó del interior no olía a podredumbre, sino a ozono quemado y tabaco añejo, un olor preservado perfectamente durante 50 años. Al cruzar el umbral, el equipo entró en lo que parecía ser una oficina administrativa abandonada apresuradamente. Escritorios de metal gris estaban volcados, papeles amarillentos cubrían el suelo como hojas muertas en otoño, y en la pared del fondo, un mapa de Teotihuacán estaba cubierto de líneas rojas y notas frenéticas escritas con marcador permanente. Isabel se acercó al mapa, sintiendo una punzada de reconocimiento profesional mezclada con repulsión. Las líneas no trazaban las estructuras de la superficie, sino que proyectaban una espiral descendente que conectaba la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y el templo de la serpiente emplumada en un solo eje subterráneo. «Miren esto», dijo, señalando una anotación en el margen derecho del mapa. «La caligrafía es temblorosa, pero legible», dice. «La geometría no es euclidiana. Las esquinas tienen más de 90 grados. No podemos mapearlo porque el mapa cambia al ser observado». La frase golpeó a Isabel con la fuerza de un impacto físico. Durante sus años de estudio académico, había leído textos esotéricos sobre la cosmovisión teotihuacana que describían el inframundo no como un lugar, sino como un estado del ser, una serpiente que se devora a sí misma. Los arqueólogos tradicionales interpretaban esto como metáfora poética. Los militares del proyecto Quetzal aparentemente lo habían interpretado como un problema topográfico literal. Ella tomó uno de los expedientes del suelo, sacudiendo una capa de polvo que se sentía extrañamente grasosa al tacto. La carpeta tenía el sello de Top Secret, Eyes Only, CIA DFS Corporation. Mientras leía las primeras líneas del informe, la realidad de su situación comenzó a cristalizarse con una claridad aterradora. El documento detallaba el despliegue de una unidad de fuerzas especiales en 1972 para asegurar y contener entidades biológicas hostiles de origen no terrestre o extradimensional. Lo que heló la sangre de Isabel no fue la mención de entidades, sino la lista de bajas. El informe no listaba a los soldados como muertos en combate o desaparecidos, sino bajo una categoría clínica y desapegada, reintegrados a la estructura. «Mayor, tiene que ver esto», la interrumpió Silva desde la esquina opuesta de la habitación. El teniente estaba de pie frente a una terminal de computadora primitiva, una máquina enorme con cintas magnéticas de carrete abierto. A pesar de la falta aparente de una fuente de energía externa, las luces del panel frontal parpadeaban con un ritmo hipnótico. Silva señaló la pantalla de fósforo verde, donde un cursor solitario pulsaba con una regularidad que desafiaba las décadas de abandono. «El sistema está operativo», dijo Silva con incredulidad. «No está conectado a nada, los cables de alimentación están cortados en la base, pero sigue funcionando. Y hay un archivo de audio en cola de reproducción». «Reprodúcelo», ordenó Isabel, aunque cada instinto de supervivencia en su cerebro le gritaba que destruyera la máquina. El sonido que emergió de los altavoces integrados fue una cacofonía de estática blanca, seguida por una voz humana distorsionada, hablando en un español con acento norteamericano marcado. «Día 44. El coronel insiste en que estamos cerca del núcleo. Dice que los glifos en las paredes son instrucciones, no advertencias. Pero he visto lo que le pasó al equipo Bravo. No murieron.
Ojalá hubieran muerto. Las paredes tenían hambre. Vi a Ramírez ser absorbido por la piedra, no aplastado, absorbido. Su piel se volvió gris, luego dura, y luego él era parte del muro. Todavía podía ver sus ojos moviéndose en la roca. Nos están observando. No somos los exploradores aquí, somos el alimento. La grabación terminó con un sonido húmedo y desgarrador, seguido por un silencio que pesaba más que la roca sobre sus cabezas. Los soldados intercambiaron miradas de puro terror. La disciplina militar se mantenía apenas por un hilo delgado de entrenamiento y lealtad a Isabel. Ella sabía que debía actuar rápido para evitar que el pánico se apoderara del grupo. «Es una grabación antigua», dijo con firmeza, aunque sus manos temblaban. Esos hombres estaban bajo estrés extremo, posiblemente alucinando por gases tóxicos. No dejen que esto afecte su juicio. Nuestra prioridad sigue siendo el mapeo y la extracción. Sin embargo, la negación racional de Isabel se encontró con un obstáculo insuperable apenas salieron de la oficina hacia el siguiente corredor. El pasillo, que debería haber sido una continuación de la instalación militar de los 70, había cambiado de nuevo. El concreto daba paso abruptamente a bloques de obsidiana y tezontle perfectamente tallados, unidos sin mortero, con una precisión que superaba cualquier tecnología moderna. Pero lo perturbador no era la arquitectura antigua, sino lo que yacía en el centro del pasillo. Era un cuerpo, o lo que quedaba de uno. El cadáver llevaba los restos destrozados de un uniforme de campaña verde olivo, el estilo utilizado por el ejército mexicano en los años 70. Pero el cuerpo no estaba descompuesto en el sentido tradicional. Estaba fusionado con el suelo. Las piernas del soldado desaparecían dentro de la roca sólida, como si hubiera estado de pie en cemento fresco que se endureció instantáneamente. Pero la roca era obsidiana volcánica, un material que requería temperaturas de miles de grados para fundirse. El torso del hombre estaba retorcido en una espiral antinatural, y su rostro, estaba petrificado en un grito eterno, con la boca abierta llena de cristales de cuarzo que habían crecido desde su garganta hacia afuera. El soldado más joven del equipo, el raso Jiménez, vomitó violentamente al ver la escena. El sonido de sus arcadas resonó en el pasillo, y por un segundo Isabel juró que las sombras en los extremos de su visión periférica se alargaron hacia ellos, atraídas por el ruido y la vulnerabilidad. «No lo toquen», advirtió Isabel, acercándose con cautela al cuerpo fusionado. «Esto confirma el audio. Hay algún tipo de fenómeno físico aquí que altera la densidad de la materia. Si las paredes o el suelo comiencen a vibrar o si sienten calor, muévanse inmediatamente, no se queden quietos». Fue entonces cuando ocurrió el tercer incidente, el que rompió definitivamente su comprensión del tiempo. Isabel miró su reloj de muñeca, un cronógrafo analógico de alta precisión, para marcar la hora del hallazgo del cuerpo. Las manecillas se movían, pero no hacia adelante. El segundero estaba retrocediendo, tic-tac, en contra del flujo natural. Confundida, miró el reloj digital en el equipo de comunicaciones de Silva. «Silva, dame la hora», ordenó. «Son las 14 horas, mayor. Llevamos 4 horas abajo», respondió Silva sin mirar su muñeca. «Verifica», insistió ella. Silva levantó su brazo y se quedó congelado. La pantalla digital de su dispositivo parpadeaba erráticamente, mostrando fechas imposibles: 1973, 2023, 1985, 2090. Pero lo peor fue cuando compararon con el reloj de Jiménez. El reloj del raso indicaba que habían pasado 3 días desde que entraron. «Mi reloj dice que es martes», murmuró Jiménez, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Entramos un sábado, mayor. Hemos estado aquí 3 días. No tengo tanta hambre para haber estado aquí 3 días». «Es una distorsión temporal local», teorizó Isabel, tratando de sonar como la científica que solía ser, aunque el terror le estaba cerrando la garganta.
La masa y la gravedad afectan el tiempo. Si estamos en una zona de alta densidad gravitacional o electromagnética, nuestra percepción del tiempo y el paso real del tiempo pueden desincronizarse. No confíen en los relojes, confíen en sus cuerpos. Si tienen sed, beban. Si tienen hambre, coman. Continuaron avanzando, dejando atrás al soldado de piedra, adentrándose más en la oscuridad. El túnel comenzó a descender en una pendiente pronunciada, y la arquitectura se volvió una mezcla pesadillesca de lo antiguo y lo moderno. Cables eléctricos gruesos como serpientes entraban y salían de las bocas de esculturas de piedra de Tlaloc. Tuberías de ventilación oxidadas atravesaban murales sagrados de 1500 años de antigüedad, destruyendo su belleza, para alimentar una maquinaria invisible que zumbaba en las profundidades. De repente, el zumbido se detuvo. La luz de sus linternas parpadeó al unísono y luego se estabilizó. Delante de ellos, el túnel se abría a una vasta caverna natural, tan grande que los haces de luz no alcanzaban a tocar el techo. En el centro de la caverna, suspendida sobre un abismo sin fondo por cadenas masivas de acero industrial, colgaba una estructura. No era una pirámide, era un cubo. Un cubo perfecto de obsidiana negra, de al menos 20 metros de lado, flotando sobre la nada, sostenido por la ingeniería brutal de la Guerra Fría. Pasarelas de metal conectaban el borde del túnel con el cubo suspendido. Isabel levantó sus binoculares y enfocó la superficie del cubo. Estaba cubierto de glifos teotihuacanos, pero brillaban con una luz interna tenue, un azul eléctrico que pulsaba al ritmo de un corazón lento y gigantesco. Proyecto Quetzal, susurró Isabel, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que tenían enfrente. No estaban buscando una ciudad, estaban construyendo una jaula. Mayor, detecto movimiento en la pasarela, alertó Méndez, apuntando su arma hacia el puente de metal que llevaba al cubo. Al principio, Isabel pensó que era un efecto de la luz, pero luego lo vio claramente. Una figura solitaria caminaba por la pasarela, de espaldas a ellos, dirigiéndose hacia el cubo. Llevaba el mismo uniforme moderno que ellos, la misma mochila táctica, el mismo casco. «¿Quién es ese?», preguntó Silva, contando rápidamente a su equipo. «¿Estamos todos aquí? No falta nadie». La figura en la pasarela se detuvo, como si hubiera escuchado la voz de Silva a través de la distancia imposible. Lentamente se giró hacia ellos. La luz de las linternas iluminó su rostro. Era Isabel. Una segunda Isabel Fuentes, de pie en la pasarela, con el rostro cubierto de sangre seca y los ojos vacíos, totalmente blancos, sin iris ni pupilas. La Isabel de la pasarela levantó una mano y señaló hacia abajo, hacia el abismo negro bajo el cubo, y luego se llevó un dedo a los labios en un gesto de silencio universal. Antes de que la verdadera Isabel pudiera procesar la visión de su propio doppelgänger, la figura en la pasarela se dejó caer hacia atrás, precipitándose al vacío sin emitir un solo sonido. «¡Fuego a discreción!», gritó Jiménez, disparando una ráfaga de balas hacia donde había estado la figura, presa del pánico total. El estruendo de los disparos fue ensordecedor en la caverna, pero lo que siguió fue peor. Las balas no golpearon metal ni piedra, se detuvieron en el aire, suspendidas como moscas en ámbar, a mitad de camino hacia el cubo. Luego, con una violencia repentina, fueron repelidas hacia atrás, hacia el equipo, con el doble de velocidad. «¡Cúbranse!», ordenó Isabel, lanzándose al suelo detrás de un estalagmita justo cuando la lluvia de sus propias balas rebotadas repiqueteaba contra las rocas. Uno de los soldados gritó, un sonido agudo y corto. Cuando el polvo se asentó, Isabel vio que el cabo Ruiz había sido alcanzado en el hombro. Pero no sangraba sangre roja. La herida manaba un líquido plateado, viscoso, idéntico al mercurio que los arqueólogos habían encontrado en las tumbas reales décadas atrás. Ruiz miraba su propia herida con fascinación horrorizada, sin parecer sentir dolor. «Mayor»,
dijo Ruiz, su voz sonando como si viniera de debajo del agua. Creo que ya no estoy en México. La realidad del entorno se fracturó. Las paredes de la caverna comenzaron a rotar independientemente del suelo. Arriba se convirtió en abajo, la gravedad cambió su vector, y de repente, Isabel y su equipo no estaban tendidos en el suelo, sino pegados a lo que segundos antes era una pared vertical, mirando hacia el cubo que ahora estaba arriba. Isabel comprendió en ese instante que la escalada de eventos había cruzado un umbral irreversible. Ya no se trataba de sobrevivir a un enemigo físico o navegar un laberinto. El lugar mismo estaba reescribiendo sus códigos biológicos y físicos. La instalación militar de los 70 no era una base de operaciones, era un intento fallido de imponer orden lógico sobre un caos primordial. Y ahora, 50 años después, las costuras de esa realidad impuesta se estaban rompiendo, y ellos estaban cayendo por las grietas. Sacó su diario de campo, sus dedos entumecidos luchando por sostener el bolígrafo mientras la gravedad tiraba de ella en la dirección equivocada. Necesitaba documentarlo. Si morían, o si se convertían en piedra, o si se disolvían en mercurio, alguien tenía que saber que la teoría de los túneles era correcta, pero que la conclusión era equivocada. No eran túneles, eran intestinos, y la digestión acababa de comenzar. «Sigan los glifos», gritó a su equipo, su voz luchando contra un viento repentino que olía a ozono y sangre vieja. «Ignoren la arquitectura humana. Si parece construido por hombres, es una trampa. Busquen la piedra tallada original». Era una apuesta desesperada. Isabel estaba apostando sus vidas a que los antiguos constructores de Teotihuacán no adoraban a estos monstruos geométricos, sino que los temían lo suficiente como para construir un sistema de advertencias. Se levantó, luchando contra el vértigo, y corrió hacia un arco de piedra que mostraba la imagen de un jaguar devorando una estrella, dando la espalda a la tecnología, a la lógica y al mundo que conocía, adentrándose en la pesadilla para encontrar el despertar. El pasillo detrás del arco del jaguar no era de piedra volcánica, sino de una sustancia negra y vítrea que absorbía la luz de las linternas tácticas como si fuera agua estancada. El aire se volvió repentinamente gélido. La temperatura descendió 10 grados en cuestión de segundos, provocando que el vaho de sus respiraciones formara nubes densas que obstaculizaban la visión más que la propia oscuridad. Isabel sintió una presión brutal en los tímpanos, similar a la descompresión rápida de una cabina de avión, obligándola a tragar saliva repetidamente para equilibrar su oído interno mientras avanzaba con el fusil en alto. «Mantengan contacto físico», ordenó, su voz sonando extrañamente amortiguada, como si hablara bajo el agua. Mano en el hombro del compañero de enfrente. «No rompan la cadena por nada». El cabo Reyes, encargado de las comunicaciones, iba justo detrás de ella, aferrando su hombrera con una fuerza que denotaba pánico puro. Detrás de él, Silva y el resto del equipo se arrastraban en una fila india tensa y silenciosa. El entorno ya no respetaba la euclidiana lógica de la superficie. El suelo parecía inclinarse hacia arriba, pero sus piernas sentían el esfuerzo de descender, una contradicción sensorial que provocaba náuseas inmediatas y un vértigo constante. Isabel se obligó a enfocar la vista en los glifos tallados en el suelo de obsidiana, ignorando las paredes que parecían respirar y contraerse en su visión periférica. De repente, el túnel se abrió a una caverna inmensa, iluminada por una fosforescencia natural que emanaba de grietas en el techo alto y abovedado. Lo que vieron allí detuvo al equipo en seco. No era una ruina arqueológica convencional, ni tampoco una cueva natural. Era una colisión violenta entre eras. En el centro de la cámara, una estructura prefabricada de metal oxidado, típica de las bases militares de los años 70, había sido aplastada y penetrada por estalagmitas masivas que parecían haber crecido a una velocidad antinatural. Los logotipos desvaídos del Proyecto Quetzal eran visibles en los paneles laterales de un barracón, pero el metal estaba retorcido, fusionado con la roca madre, como si ambos materiales se hubieran derretido y mezclado en un abrazo molecular imposible.
Cables gruesos de cobre colgaban del techo como lianas de una selva tecnológica, chisporroteando débilmente con una energía residual que no debería existir después de 50 años de abandono. «Mayor», susurró Reyes, soltando el hombro de Isabel para señalar hacia una de las ventanas rotas del barracón. «Hay luz adentro». Antes de que Isabel pudiera ordenar que se detuviera, una estática ensordecedora estalló en sus auriculares. No era ruido blanco, eran voces, gritos superpuestos, órdenes ladradas en inglés y español, y un zumbido subyacente que sonaba como un taladro industrial perforando hueso. Reyes cayó de rodillas, llevándose las manos al casco, gritando ante la intrusión auditiva que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «¡Corten la transmisión!», gritó Isabel, arrancándose el auricular de un golpe. «Es un bucle, no es en tiempo real». Pero el sonido no venía solo de los radios. La caverna misma actuaba como una caja de resonancia. El zumbido se intensificó, vibrando en el esternón de Isabel, haciendo castañar sus dientes. Entonces el olor los golpeó. No era el hedor a podredumbre que esperaban, sino un aroma metálico y químico. Ozono quemado, revelador fotográfico y sangre fresca. Era el olor de un laboratorio activo. Silva, con los ojos desorbitados, apuntó su arma hacia la estructura fusionada. «Veo movimiento, mayor. Ventana izquierda. Alguien nos observa». Isabel siguió la línea de visión de su subordinado. Una sombra humanoide se recortaba contra la luz ámbar parpadeante dentro del barracón aplastado. La figura llevaba un casco antiguo, del estilo usado en Vietnam, pero sus movimientos eran espasmódicos, erráticos, como una cinta de película que se salta fotogramas. Isabel levantó su mano en señal de alto, luchando contra el instinto de abrir fuego. «¡Identifíquese!», gritó, su voz rebotando en las paredes de piedra con un eco metálico. «Somos elementos del ejército mexicano en misión de rescate. Salga con las manos en alto». La figura no respondió. En su lugar, la estructura metálica emitió un gemido estructural, y la puerta del barracón se deslizó abierta con un chirrido hidráulico que desafiaba el óxido visible. Isabel avanzó, impulsada por una mezcla de deber y curiosidad arqueológica mórbida. Necesitaba ver, necesitaba confirmar si lo que tenía delante era un sobreviviente o un fantasma atrapado en la piedra. Al cruzar el umbral del barracón, la realidad se fracturó. El interior era mucho más grande que el exterior. Pasillos interminables de linóleo verde institucional se extendían hacia la oscuridad, flanqueados por equipos de computación de cinta magnética del tamaño de refrigeradores. Las luces fluorescentes parpadeaban con un ritmo hipnótico, pero lo más aterrador no era la tecnología anacrónica, sino la integración biológica. Las paredes del laboratorio no estaban hechas de concreto, sino de una sustancia orgánica calcificada. En el suelo, junto a una consola de control destrozada, yacía el cuerpo de un científico con bata blanca. No era un esqueleto, estaba momificado, preservado perfectamente, pero su mitad inferior no estaba simplemente sobre el suelo, se hundía en él, como si el piso hubiera sido líquido cuando cayó y luego se hubiera solidificado instantáneamente alrededor de sus piernas. Su rostro estaba congelado en un grito eterno, mirando hacia una pantalla de radar que, increíblemente, seguía encendida. Isabel se acercó a la pantalla. Un punto verde parpadeaba en el centro. «Reyes, ¿qué lectura te da esto?», preguntó sin voltear. No hubo respuesta. «¿Reyes?». Isabel giró sobre sus talones. El cabo Reyes no estaba. Silva y los otros 2 soldados estaban en la entrada, mirando hacia el pasillo con expresiones de horror absoluto, pero el operador de radio había desaparecido. «¿Dónde está Reyes?», bramó Isabel, el pánico comenzando a erosionar su disciplina. «Estaba aquí, mayor», balbuceó Silva, temblando. «Estaba justo a mi lado. La pared se lo tragó». Silva señaló un tramo de muro liso a su derecha. No había puertas ni grietas, solo una superficie de piedra pulida. Isabel corrió hacia allí y golpeó la pared con la culata de su rifle. Sonó sólido, denso, impenetrable. «¡Reyes!», gritó, pegando la oreja a la piedra fría. Desde el otro lado,
amortiguado por toneladas de roca, escucharon un grito. No era un grito de dolor, sino de confusión lejana, como si Reyes estuviera cayendo por un pozo profundo. Y luego, su voz surgió de la radio de Isabel, que colgaba de su chaleco, a pesar de que ella la había apagado. «Mayor, el cielo, puedo ver el cielo, pero las estrellas están mal. Todas están mal, no hay constelaciones, solo ojos». La transmisión se cortó con un crujido húmedo, definitivo. El silencio que siguió fue más pesado que la montaña que tenían encima. Habían perdido a un hombre, no por un ataque enemigo, sino por la arquitectura misma. El lugar no solo cambiaba, seleccionaba, separaba, digería. Isabel sintió que las piernas le fallaban, pero la furia reemplazó al miedo. Se volvió hacia la consola de los años 70. Había una bitátola abierta sobre el panel, las páginas amarillentas y quebradizas. Leyó la última entrada, garabateada con una caligrafía frenética que rasgaba el papel. 3 de octubre de 1973. El proyecto Quetzal ha sido un éxito catastrófico. No encontramos una fuente de energía, encontramos un motor. La pirámide no es una tumba, es una cerradura. Y nosotros, idiotas arrogantes con nuestros taladros y nuestras bombas atómicas, hemos girado la llave. El tiempo aquí abajo no es lineal, es cíclico. Vi mi propia muerte hace 3 días en el sector 4. Si alguien lee esto, no intenten salir subiendo. La superficie ya no está donde debería. La única salida es hacia el núcleo. Sigan al Dios desollado. «Hacia el núcleo», murmuró Isabel, comprendiendo de golpe la magnitud de la trampa. Intentar regresar por donde vinieron era un suicidio. El túnel del Jaguar ya no conduciría a la entrada del metro, sino a otra sección del intestino de piedra, o peor, a la nada sólida donde Reyes ahora reside. La instalación militar había intentado imponer su lógica sobre el laberinto y había sido devorada. La única esperanza era jugar bajo las reglas de los arquitectos originales. «Silva, tomen todo lo que sea útil de este lugar», ordenó, recuperando el mando con una ferocidad renovada. «Baterías, explosivos, lo que sea. Tenemos 2 minutos antes de que esta habitación decida que ya no quiere ser una habitación». Mientras sus hombres saqueaban los restos del naufragio temporal, Isabel notó algo en la pared opuesta a la entrada. Detrás de los servidores informáticos oxidados, oculto por la maquinaria moderna, había un relieve en la piedra. Era un mapa. No un mapa geográfico, sino cosmológico. Mostraba los niveles del inframundo teotihuacano, el Mictlán, representados como una serie de anillos concéntricos que giraban. Y en el centro del mapa había un símbolo que ella conocía de sus días como académica. Un símbolo que siempre se había interpretado como agua preciosa o sangre de sacrificio, pero que aquí, en este contexto de locura geométrica, significaba algo mucho más literal: punto de convergencia. El suelo bajo sus pies dio una sacudida violenta. Las luces fluorescentes estallaron en una lluvia de vidrio y chispas, sumiendo el laboratorio en la penumbra, iluminado solo por las linternas y el resplandor verde del radar moribundo. «¡Nos movemos!», gritó Isabel, empujando a Silva hacia una apertura estrecha que acababa de formarse detrás de un estante de metal caído. «Olviden el GPS, olviden el norte, vamos hacia abajo». El equipo se lanzó a través de la brecha, justo cuando el techo del laboratorio comenzó a descender como una prensa hidráulica lenta e inexorable. El sonido del metal de los años 70 siendo compactado por la piedra antigua era un chillido agónico, el sonido de la modernidad perdiendo la guerra contra la eternidad. Isabel fue la última en pasar. Antes de cruzar, miró atrás una última vez. La pantalla del radar parpadeó y mostró, por un segundo, 5 puntos en lugar de 4. El punto de Reyes seguía allí, inmóvil, justo en el medio de la roca sólida. Se deslizó por el agujero, cayendo en un tobogán de piedra lisa que descendía en espiral hacia la oscuridad absoluta.
El aire aquí olía diferente, ya no a ozono y productos químicos, sino a incienso copal y humedad antigua. Habían dejado atrás el cadáver del proyecto Quetzal y estaban entrando en el verdadero corazón de la bestia. La caída terminó abruptamente en una cámara circular, inundada hasta los tobillos con un líquido espeso y plateado, mercurio. El suelo era un lago de mercurio líquido, tal como las leyendas y los hallazgos arqueológicos menores sugerían, pero a una escala monumental. El líquido reflectante actuaba como un espejo perfecto, duplicando el techo abovedado cubierto de miles de puntos de mica brillante que simulaban un cielo nocturno. No toquen el líquido con la piel, advirtió Isabel, jadeando mientras se ponía de pie sobre una plataforma elevada de piedra en el centro del lago. Los vapores son tóxicos a largo plazo, pero ahora mismo es nuestra menor preocupación. Silva iluminó el perímetro. La cámara no tenía salidas visibles, estaban atrapados en un planetario subterráneo tóxico. «Mayor», dijo uno de los soldados, su voz temblorosa, «mire el reflejo». Isabel bajó la mirada hacia el mercurio. En el reflejo, el techo no mostraba estrellas de mica, mostraba una ciudad, una Teotihuacán invertida, intacta, brillante y viva, pero construida con una geometría que lastimaba los ojos. Y en las calles de esa ciudad reflejada, sombras alargadas se movían hacia ellos. «No miren abajo», ordenó Isabel, cerrando los ojos con fuerza y buscando en su memoria visual los patrones de los murales del Palacio de Tepantitla. «El mercurio es una pantalla, es una distracción, la salida está en el cielo». Levantó su linterna hacia el techo, buscando el patrón que rompiera la simetría, la falla en las estrellas que los antiguos sacerdotes habrían dejado como puerta trasera. Ahí estaba, una constelación que no existía, un grupo de estrellas de mica dispuestas en forma de mano abierta. «Ahí», señaló, «esa sección del techo es falsa, necesitamos subir». «¿Subir?», preguntó Silva, incrédulo, mirando los 15 metros de altura que los separaban del techo. «¿Cómo?». «La gravedad aquí es una sugerencia, sargento», dijo Isabel, recordando la brújula que apuntaba hacia abajo. «Si el mercurio refleja la realidad, entonces...». Isabel hizo algo impensable. Se arrodilló y golpeó el suelo de la plataforma, visualizando con todas sus fuerzas que, abajo, era arriba. La náusea que la golpeó fue instantánea y brutal, su cerebro rebelándose contra la reorientación espacial. Pero funcionó, la sensación de peso cambió, el lago de mercurio dejó de ser el suelo y se convirtió en el techo. La gravedad se invirtió con un chasquido que resonó en sus huesos. Cayeron hacia arriba. El equipo gritó mientras caían, 15 metros hacia el techo de mica que ahora era el suelo. El impacto fue duro, pero sobrevivible. Isabel rodó sobre su hombro, poniéndose en pie inmediatamente. El mercurio, ahora colgando sobre sus cabezas como una amenaza líquida plateada, ondulaba pero no caía. Habían cruzado el umbral perceptivo. Estaban en el nivel más profundo. Y frente a ellos, un pasillo recto, sin adornos, sin tecnología, sin trucos, se extendía hacia una luz natural tenue y lejana. Pero entre ellos y esa luz, en el centro del pasillo, había algo esperando. No era un monstruo, era un altar, simple, y sobre él, un objeto que no pertenecía a ninguna época. Un cubo de obsidiana perfectamente liso que pulsaba con un ritmo cardíaco audible. Zumb, zumb, zumb. Era el corazón de la pirámide, y para salir tendrían que pasar junto a él sin despertarlo del todo. Isabel revisó su cargador, sabiendo que las balas serían inútiles, pero el gesto la calmaba. «Nadie corre», susurró, sintiendo que el aire se espesaba con una electricidad estática que erizaba el vello de sus brazos. «Caminen como si estuvieran en una procesión fúnebre. Respeto, muestren respeto y tal vez nos deje pasar». Dieron el primer paso hacia el altar, y el cubo de obsidiana giró sobre su eje, encarando a Isabel con una faceta que, aunque negra y lisa, se sentía como un ojo abierto mirándola directamente al alma.
3 semanas después del incidente, la mayor Isabel Fuentes se encontraba sentada en la trastienda de una librería de viejo en el centro de San Juan Teotihuacán, lejos de los interrogatorios estériles de la Sedena y de las luces blancas del hospital militar. Su suspensión temporal, oficialmente por estrés de combate y fatiga severa, le había otorgado la libertad paradójica de buscar respuestas que sus superiores se negaban a reconocer. El aire en la habitación estaba viciado, cargado de polvo de papel y el aroma dulzón del incienso de copal que quemaba don Gregorio, un anciano de 80 años que los locales consideraban un curandero, pero que Isabel sabía que era el último guardián de la tradición oral de los pueblos del valle. La versión oficial de la historia, la que se imprimía en los folletos turísticos y se repetía en las aulas de primaria, describía a Teotihuacán como la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. Se hablaba de una civilización pacífica dedicada al comercio, la astronomía y la agricultura, que desapareció misteriosamente dejando atrás las pirámides como un testamento de su grandeza espiritual. Sin embargo, lo que Isabel había presenciado en las profundidades no tenía nada de espiritual en el sentido benevolente de la palabra. Era una maquinaria cósmica fría y depredadora. Don Gregorio, con sus manos nudosas acariciando un bastón de madera tallada, escuchó el relato censurado de Isabel sin mostrar ni una pizca de asombro, como si hubiera estado esperando esa confirmación durante décadas. Lo que ustedes llaman anomalía magnética o distorsión espacial, dijo el anciano, su voz raspando como piedras de río chocando entre sí, mis abuelos lo llamaban Tloque-Nahuaque. Significa el Señor del cerca y del junto. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar la traducción, pues describía con precisión aterradora la imposibilidad física que habían vivido. Lugares lejanos que estaban cerca, túneles adyacentes que llevaban a kilómetros de distancia. Don Gregorio explicó que la leyenda popular sobre el origen de la ciudad era una mentira reconfortante diseñada para ocultar una verdad mucho más oscura. Según la tradición prohibida, transmitida solo de boca en boca para evitar atraer la atención de lo que duerme abajo, Teotihuacán no fue construida por los hombres para adorar a los dioses, sino por los Quinametzin, una raza de gigantes de la era anterior con el único propósito de sellar una herida en la realidad. La gente cree que las pirámides del Sol y la Luna son escaleras al cielo, continuó Gregorio, sirviendo un té oscuro que olía a tierra mojada. Pero no son escaleras, mayor, son capones, son pesos inmensos de piedra y barro colocados sobre puntos específicos donde la tierra respiraba mal. Los túneles que ustedes encontraron, esos que no aparecen en los mapas de los arqueólogos, no son caminos de tránsito, son las venas de esa respiración enferma. El folclore local, despojado del misticismo New Age que vendían a los extranjeros, hablaba de Tezcatlipoca, el espejo humeante. En la mitología náhuatl, esta deidad está intrínsecamente ligada a la obsidiana, el material del cubo que Isabel había visto pulsar en la oscuridad. Gregorio explicó que el espejo de obsidiana no servía para ver el reflejo de uno mismo, sino para ver el otro lado, el lugar donde las distancias no existen y el tiempo se pliega sobre sí mismo. La leyenda afirmaba que los antiguos sacerdotes no entraban a los túneles para orar, sino para asegurarse de que los sellos estuvieran intactos, ofreciendo sacrificios no para pedir favores, sino para mantener alimentada y dormida a la entidad geométrica que habitaba el subsuelo. Esta interpretación recontextualizaba todo el sufrimiento de su equipo. No habían invadido un templo, habían entrado en una jaula. Don Gregorio se levantó con dificultad y caminó hacia una estantería desvencijada, de donde extrajo un cuaderno de notas amarillento, encuadernado en cuero que parecía sospechosamente humano. Al abrirlo, Isabel vio dibujos realizados con tinta negra que databan de principios del siglo XX, bocetos hechos por un abuelo de Gregorio que mostraban glifos idénticos a los que ella había usado para escapar. En 1973, cuando yo era un hombre joven, vi llegar los camiones verdes, relató el anciano, señalando una fecha en el cuaderno. No tenían insignias mexicanas, o al menos no las que usaba el ejército regular.
Había hombres rubios con ellos, hombres que hablaban inglés y traían máquinas que zumbaban como enjambres de avispas. Cerraron el acceso al sector norte durante 6 meses. Dijeron que era restauración. Isabel se inclinó hacia adelante, reconociendo la conexión con los archivos del proyecto Quetzal que había encontrado en la instalación subterránea. La memoria del pueblo coincidía con la evidencia física. Gregorio contó que durante esos meses, el ganado en los pueblos cercanos comenzó a nacer deforme, con las patas invertidas o con 2 cabezas que se miraban entre sí. La gente reportaba que las sombras en sus casas se movían independientemente de la luz y que el sonido del viento traía voces de familiares fallecidos hacía años. Los gringos y sus soldados buscaban el poder de los antiguos, murmuró Gregorio con desprecio. Creyeron que era un arma. Creyeron que podían tomar el Tloquenahuaque y meterlo en una caja para usarlo contra sus enemigos. Pero no entendieron que la pirámide es un filtro. Si rompes el filtro, lo que sube no es poder, es caos puro. El testimonio del anciano sugería que el abandono repentino de la ciudad en el año 650 después de Cristo no fue por sequía o guerra civil, como especulaban los académicos modernos, fue una evacuación de emergencia. Los habitantes originales, al darse cuenta de que los sellos estaban fallando, decidieron enterrar la ciudad entera, cubrir los templos y huir para nunca volver, dejando atrás advertencias que con los siglos se convirtieron en mitos mal interpretados. El fuego que cayó del cielo, que mencionan algunas estelas, no era un meteorito, sino la radiación de esa otra dimensión filtrándose hacia la superficie. Isabel miró el cubo de obsidiana dibujado en el cuaderno de Gregorio. Debajo del dibujo, una frase en náhuatl antiguo había sido traducida al español con una caligrafía temblorosa. No lo mires cuando despierte, porque al mirarlo le das permiso de existir en tu mundo. Esa frase explicaba por qué el cubo había girado hacia ella. Su observación lo había anclado a esta realidad. Usted salió mayor porque respetó los caminos viejos, concluyó don Gregorio, cerrando el cuaderno con un golpe seco que levantó polvo. Pero al salir dejó la puerta abierta. La lluvia de la semana pasada, la que descubrió la nueva entrada, no fue lluvia natural. El agua no cae hacia arriba, excepto cuando la tierra de abajo ha olvidado la gravedad. La mayor comprendió entonces que la misión no había terminado. El folclore no era una colección de cuentos de hadas, era un manual de instrucciones de seguridad que la humanidad había olvidado leer. La instalación militar de los años 70, con toda su tecnología, había fallado porque intentaron dominar la fuerza bruta con ecuaciones, mientras que los antiguos la contenían con rituales y geometría sagrada. Ahora, la mezcla de ambos, la tecnología abandonada y la magia antigua, había creado un híbrido inestable que amenazaba con expandirse más allá de los límites del sitio arqueológico. Isabel agradeció al anciano y salió a la calle, donde el sol de la tarde iluminaba la pirámide del Sol, que ya no le parecía un monumento majestuoso, sino una lápida insuficiente para la tumba de un dios que estaba despertando. El informe oficial, redactado con la frialdad burocrática característica de la Secretaría de la Defensa Nacional, clasificó el incidente bajo el expediente 89B como una falla estructural imprevista derivada de actividad sísmica menor y filtraciones pluviales. Según la versión pública, que fue repetida hasta el cansancio en los noticieros matutinos, el equipo de ingenieros militares simplemente había realizado una evaluación de rutina, sellado una grieta peligrosa y regresado a la base sin mayores contratiempos. No hubo menciones a las 72 horas de tiempo perdido ni a las discrepancias cronológicas que mostraban los relojes biológicos de los soldados en comparación con la hora satelital, ni mucho menos a la instalación de la Guerra Fría que latía como un tumor cancerígeno en las entrañas de la Tierra.
Para el mundo exterior, Teotihuacán seguía siendo un destino turístico, un lugar para comprar artesanías de obsidiana y tomarse fotos bajo el sol, ignorando por completo que la verdadera ciudad no estaba construida hacia el cielo, sino excavada hacia el infierno. Isabel pasó las 3 semanas siguientes en una licencia administrativa obligatoria, confinada en su apartamento de la Ciudad de México bajo el pretexto de una evaluación psicológica estándar. Sin embargo, el silencio en su hogar era diferente al silencio de los túneles. Aquí, la ausencia de ruido era solo una pausa entre el tráfico y las sirenas, mientras que allá abajo, el silencio tenía peso, textura y una intención depredadora. Durante esas noches de insomnio, la Mayor Fuente se dedicó a transcribir de memoria cada símbolo que había visto en las paredes, ignorando los diagramas técnicos del proyecto Quetzal que había logrado memorizar. Se dio cuenta de que los científicos de los años 70 habían cometido el error fatal de tratar el sitio como una mina de recursos o una base estratégica, cuando en realidad era una cerradura compleja diseñada para mantener algo contenido. La fatiga de combate se mezclaba con una paranoia creciente, pues cada vez que bajaba al metro o entraba en un estacionamiento subterráneo, sentía esa misma presión atmosférica, esa electricidad estática que erizaba la piel y que precedía al cambio de realidad. Sus superiores intentaron comprar su silencio con un ascenso discreto y la promesa de una pensión vitalicia anticipada, sugiriendo sutilmente que su carrera como arqueóloga de campo había terminado y que su futuro estaba detrás de un escritorio seguro. Aceptó los términos con una firma temblorosa, sabiendo que ninguna cantidad de concreto vertido en las entradas conocidas podría detener lo que habían despertado. El concreto es poroso, se agrieta y cede con el tiempo, mientras que la geometría que ella había presenciado abajo operaba con leyes físicas que hacían que el cemento pareciera papel mojado. Lo más inquietante no eran las pesadillas sobre los pasillos infinitos o el cubo de obsidiana, sino la certeza absoluta de que el tiempo que pasaron perdidos no fue un error de percepción, sino un préstamo. Habían estado en un lugar donde el tiempo no fluía, sino que se estancaba, y al salir trajeron consigo una contaminación temporal que los médicos militares no podían detectar con resonancias magnéticas ni análisis de sangre. La arrogancia de la modernidad radica en la creencia de que podemos iluminar cada rincón oscuro con nuestra tecnología, que podemos mapear lo desconocido con satélites y dominar lo antiguo con rifles de asalto y explosivos plásticos. Isabel comprendió, mientras observaba la lluvia caer sobre el asfalto gris de la capital, que existen lugares en este planeta donde el mapa no es el territorio, sino una advertencia para no entrar. Los teotihuacanos no abandonaron su gran ciudad por una sequía o una guerra civil, como especulaban los libros de historia. Se fueron porque entendieron que vivir encima de esa cosa requiera sacrificios que ya no estaban dispuestos a pagar. O quizás porque su función de guardianes había concluido y era turno de que otra civilización, más ingenua y ruidosa, cometiera el error de buscar respuestas. La mezcla de la ambición humana de la Guerra Fría con las fuerzas primordiales del subsuelo había creado una herida infectada en la realidad, una que no sanaría simplemente cubriéndola con tierra y fingiendo que nunca existió. La historia no estaba enterrada, estaba esperando, paciente y eterna, a que la próxima lluvia fuerte lavara la delgada capa de civilización que la cubría. El teléfono en la mesa de centro comenzó a vibrar, rompiendo el trance reflexivo de Isabel con un zumbido insistente que resonó contra la madera. La pantalla mostraba un número desconocido, pero con el código de área encriptado que solo usaba el alto mando para emergencias de nivel nacional. Al contestar, no hubo saludos protocolares ni preámbulos, solo la voz tensa y urgente del general a cargo de la zona arqueológica, acompañada por el sonido de fondo de maquinaria pesada y gritos de pánico que Isabel reconoció al instante. «Mayor Fuentes, no me importa que esté de licencia», dijo la voz, quebrada por un miedo que ningún rango militar debería mostrar. La tormenta de anoche, el suelo colapsó cerca de la calzada de los muertos. No es una entrada antigua, Isabel. Es metal moderno fusionado con roca volcánica que está subiendo a la superficie.
y está emitiendo una señal de radio con códigos de los años 70 que piden ayuda. Necesitamos que vuelva a bajar ahora mismo. Lo que sea que dejamos allá abajo ha encontrado la manera de abrir la puerta desde adentro. Cierre del canal. Si esta historia te mantuvo en tensión, suscríbete a Sector Fantasma para más casos militares de lo imposible. Dale like si crees que algunas cosas no tienen explicación. Y comenta desde dónde estás escuchando esta historia y qué otros casos de tu región deberíamos investigar. Nos vemos en el próximo expediente.